¿Alguna vez te has preguntado por qué una nación fundada en nombre de la libertad parece estar perdiendo el rumbo moral y espiritual? Si sientes que el mundo entero se dirige hacia algo que no puedes explicar, quédate aquí, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la manera en que ves la historia. En este video revelaremos cómo los Estados Unidos, la tierra que proclamó libertad para todos, se está convirtiendo en un actor central dentro del escenario profético anunciado por Elena G. de White. Lo que ella escribió hace más de un siglo no fue casualidad. Cada palabra fue una advertencia sobre los tiempos que estamos viviendo ahora. Comprenderás por qué las decisiones políticas, las alianzas religiosas y los movimientos globales actuales no son simples coincidencias, sino parte de un plan profetizado que se está cumpliendo paso a paso. Saberlo te ayudará a discernir los tiempos y a prepararte espiritualmente para lo que viene. Si te interesa entender cómo la historia, la Biblia y las visiones de Elena G. de White se conectan con los eventos que presenciamos hoy, no te muevas. Cada minuto revelará una pieza del rompecabezas que el mundo ha preferido ignorar. Así que antes de continuar, asegúrate de suscribirte, darle me gusta y comentar lo que piensas, no solo para apoyar este mensaje, sino para formar parte de una comunidad que busca la verdad en medio de la confusión profética. Quédate hasta el final, porque entender esto podría marcar la diferencia entre ver los acontecimientos o discernirlos. La historia humana, aunque parezca tejida por manos políticas, militares o económicas, ha sido guiada por una fuerza más profunda, la gran controversia entre el bien y el mal. Detrás de los imperios y los discursos, de las revoluciones y los tratados de paz, existe una batalla invisible que atraviesa los siglos. Elena G. de White lo describió con una claridad sorprendente. Cada nación, cada gobierno y cada movimiento social son instrumentos que, consciente o inconscientemente, cumplen un papel dentro del plan divino o de la rebelión contra él. Este conflicto no comenzó en la tierra, sino en los cielos, cuando un ser exaltado se levantó contra el Creador, iniciando una guerra que aún hoy define el destino de las almas. Desde entonces, la historia se ha convertido en un escenario donde los principios del cielo y las pasiones humanas se enfrentan constantemente. Los imperios que se levantaron y cayeron, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, no fueron simples sucesos políticos, sino símbolos proféticos de esa lucha entre la verdad y la mentira, la obediencia y la rebelión. En ese contexto, los Estados Unidos no son una excepción, sino una extensión de ese drama milenario. Elena G. de White afirmó que la profecía no se limita a los antiguos reinos mencionados en Daniel o Apocalipsis, sino que continúa manifestándose en las naciones modernas, que influyen en la fe y la conciencia del mundo. El propósito de Dios, al permitir el surgimiento de las naciones, fue siempre el mismo: ofrecer al ser humano un espacio de libertad para escoger a quién servir. La libertad, tanto civil como religiosa, no es una invención política, es un don divino. Sin embargo, la historia demuestra que cuando las naciones se alejan de los principios eternos, su libertad se transforma en tiranía. Elena G. de White advirtió que el mayor peligro no proviene de la fuerza militar, sino de la corrupción moral y espiritual que se infiltra en el corazón de los pueblos. La decadencia de los valores, la indiferencia hacia la verdad y la exaltación del poder humano son las señales más claras de una nación que se aparta de su propósito profético. Cuando se estudia la profecía bíblica, especialmente los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis, se percibe una pauta constante. El poder político se une al religioso para imponer un sistema contrario a la libertad de conciencia. Elena G. de White identificó este mismo patrón repitiéndose a lo largo de los siglos. Lo que comenzó en Roma pagana y continuó en Roma papal, resurgirá en la última generación, con un disfraz moderno, bajo banderas de moralidad y unidad. Los Estados Unidos, nación nacida con principios de separación entre Iglesia y Estado, serían, según sus escritos, los protagonistas de ese retorno profético. Por eso, comprender el contexto profético no es un ejercicio académico, sino una preparación espiritual. Elena G. de White no escribió para entretener, sino para advertir.
Ella vio que la aparente estabilidad del mundo moderno sería sacudida por crisis políticas, económicas y religiosas que harían dudar incluso a los fieles. En medio de esas convulsiones, el papel de los Estados Unidos se volvería cada vez más evidente. Una potencia que comenzó hablando como un cordero, pero que terminaría hablando como un dragón. Su mensaje no busca condenar a una nación, sino revelar cómo los principios que una vez la engrandecieron podrían ser pervertidos en nombre de la seguridad y la fe. Y así, el espectador se encuentra ante una elección: seguir viendo el flujo de los acontecimientos como simples noticias, o abrir los ojos espirituales y discernir las señales del tiempo. Este video no pretende interpretar la política, sino la profecía. No pretende crear miedo, sino despertar conciencia. Porque cuando entendemos el contexto profético en el que vivimos, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en testigos. Y ese es el primer paso para comprender por qué los Estados Unidos, más que una nación, representan un símbolo profético dentro del plan final de la historia humana. Cuando los primeros colonos cruzaron el Atlántico, no buscaban solo tierras fértiles ni riquezas materiales. Huían de una Europa dominada por el poder eclesiástico, donde la conciencia humana estaba encadenada por decretos religiosos y leyes civiles. En sus corazones ardía un anhelo que no podía ser sofocado: la libertad de adorar a Dios según la luz de su propia conciencia. Aquellos hombres y mujeres, guiados por una fe sencilla pero inquebrantable, desembarcaron en un continente casi desconocido, convencidos de que estaban siendo conducidos por la mano de la providencia. Elena G. de White describió ese momento como un acto divino. Dios había preparado un refugio en el Nuevo Mundo para preservar la verdad y mantener viva la llama del Evangelio puro. Los fundamentos de los Estados Unidos nacieron, por tanto, bajo un propósito espiritual. Las colonias que más tarde formarían la nación fueron edificadas sobre la idea de que el gobierno debía proteger la libertad de todos, sin imponer dogmas ni suprimir creencias. Este principio, la separación entre Iglesia y Estado, no fue un accidente histórico. Fue una respuesta directa al sufrimiento causado por siglos de intolerancia religiosa en el viejo continente. En el conflicto de los siglos, Elena G. de White escribió que este modelo de gobierno fue una obra admirable de la providencia, pues ofrecía al mundo un ejemplo de lo que podría ser una sociedad guiada por los principios de justicia, misericordia y libertad de conciencia. Durante sus primeros años, la joven nación prosperó bajo esos ideales. La libertad no era solo un concepto político, sino una expresión espiritual. Las escrituras eran leídas en hogares humildes, y el sentido de misión impregnaba la identidad del pueblo. Estados Unidos se convirtió en símbolo de esperanza para millones que huían de la opresión. Elena G. de White vio en ese auge el cumplimiento parcial de las promesas divinas. Dios había levantado esa nación para que sirviera como faro de luz, no solo material, sino espiritual, llevando al mundo la idea de que el hombre debía responder únicamente a su Creador en asuntos de fe. Sin embargo, desde sus albores también germinaba una semilla de contradicción. El mismo suelo que proclamaba libertad albergaba la esclavitud. La nación que hablaba de derechos inalienables negaba la dignidad de miles de seres humanos. Elena G. de White señaló esa paradoja como una advertencia temprana. Mientras los principios del cielo no gobiernen el corazón, las leyes humanas pueden convertirse en instrumentos de injusticia. Así como Israel fue llamado a reflejar el carácter de Dios y falló, los Estados Unidos fueron llamados a proteger la libertad y también corren el riesgo de traicionarla. La historia sagrada y la historia moderna convergen aquí. Toda nación que se aparta del propósito divino pierde su estabilidad moral. Aún así, Dios siguió obrando con paciencia. Cada despertar espiritual, cada reforma, cada avivamiento que cruzó la nación fue un recordatorio de su misión original. Elena G. de White escribió que el cielo no abandona a un pueblo mientras existan corazones dispuestos a escuchar la voz de la verdad. Pero también advirtió que, cuando la prosperidad material sustituye la dependencia de Dios, el orgullo nacional puede transformarse en idolatría. Así comenzó el lento cambio.
La nación que nació humilde y agradecida empezó a confiar más en su poder que en su propósito. La grandeza, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una prueba. Hoy, al mirar su historia, se puede ver con claridad el trazo de la profecía. Ninguna otra nación en la tierra ha encarnado de manera tan exacta la dualidad descrita por Juan en el Apocalipsis. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Los 2 cuernos representan los principios de libertad civil y religiosa, los cuales dieron vida a la nación. Pero la voz que más tarde rugirá como dragón simboliza la corrupción de esos mismos ideales. En ese contraste se esconde la advertencia profética más poderosa de Elena G. de White. Cuando una nación exaltada por Dios se aleja de sus fundamentos espirituales, no cae por el poder de sus enemigos, sino por la traición de su propia conciencia. Hay momentos en la historia en los que una sola revelación basta para cambiar la comprensión del mundo. Para Elena G. de White, esa revelación llegó al contemplar las visiones del Apocalipsis 13. Una nación joven, poderosa, que al principio hablaba como un cordero, símbolo de mansedumbre, libertad y pureza, pero que finalmente hablaría como un dragón. Aquella descripción profética no era una metáfora vaga, sino un anuncio preciso del destino de los Estados Unidos. En los días en que White escribió estas palabras, la nación era admirada por su sistema democrático, su prosperidad y su defensa de la libertad de conciencia. Sin embargo, bajo esa luz brillante, la profetisa discernió una sombra creciente. Cuando las iglesias de los Estados Unidos, escribió, se unan en puntos de doctrina comunes y ejerzan influencia sobre el Estado, se verá el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis 13, el conflicto de los siglos, y Capón de la SAP 35. La profundidad de esta predicción radica en su aparente imposibilidad. ¿Cómo una nación fundada sobre la separación entre iglesia y Estado podría caer en la tentación de unirlos nuevamente? Pero la historia demuestra que la fe, cuando se mezcla con el poder político, deja de ser espiritual para convertirse en coercitiva. Elena G. de White entendió que el peligro no residía en la religión sincera, sino en el uso de la religión como instrumento de control social. Así, la profecía no era una acusación contra un pueblo, sino una advertencia universal. Toda nación que busca imponer creencias por ley repite el error de los imperios del pasado. Los Estados Unidos, por su influencia global, serían el escenario final donde se representaría esa tensión entre libertad y autoridad, entre verdad y engaño. Esta profecía cambió para siempre la forma en que millones de creyentes interpretaron los eventos mundiales. White no invitó al fanatismo ni a la condena, invitó al discernimiento. Enseñó que los tiempos finales no estarían marcados por milagros espectaculares, ni señales visibles en el cielo, sino por decisiones silenciosas, disfrazadas de moralidad. El enemigo, dijo ella, se presentará como un benefactor de la humanidad, curando enfermedades y trayendo prosperidad, pero al mismo tiempo obrará para destruir las almas. Esa visión profética describe una época donde las leyes, aparentemente buenas, servirán para poner a prueba la lealtad del corazón humano. Cuando la moral se convierta en política, la libertad comenzará a morir. Pero, ¿qué significa que una nación hable como dragón? En el lenguaje profético, hablar representa legislar o actuar con autoridad. El dragón simboliza al poder que persigue y oprime la conciencia. Por tanto, Elena G. de White no profetizó una transformación mística, sino un cambio en el espíritu de la nación, de defensora de la libertad a promotora de la coerción. Lo más alarmante es que esta transición ocurriría bajo el disfraz del bien. En nombre de la moral, de la seguridad y de la fe, se justificarían acciones contrarias al Evangelio. De este modo, el Cordero, símbolo del cristianismo puro, se transformaría en la voz del dragón, que exige obediencia por la fuerza. Esta imagen no pertenece al pasado ni al futuro lejano. Es una advertencia viva, que resuena cada vez que la religión busca poder político para imponer su voluntad. Cada palabra escrita por White revela una precisión asombrosa al analizar la naturaleza humana y las tendencias sociales. Ella entendió que los grandes engaños de los últimos días no se presentarían como maldad abierta,
sino como falsificaciones del bien. El enemigo de las almas, dijo, mezclará la verdad con el error para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Así, las alianzas religiosas que prometen unidad y paz serán, en realidad, el preludio de la imposición, la profecía que cambia todo. No busca infundir miedo, sino abrir los ojos del alma para reconocer cuándo la fe deja de ser amor y se convierte en dominio. La verdadera batalla no será entre naciones, sino en la conciencia de cada ser humano. Y es precisamente aquí donde el mensaje de Elena G. de White se vuelve más urgente que nunca. Ella no habló de una catástrofe repentina, sino de un proceso sutil y progresivo. Un cambio de espíritu que ya comenzó. La nación que fue refugio de los oprimidos se prepara sin saberlo, para levantar estructuras que pondrán a prueba la fe de millones. Todo lo que la profecía ha predicho, escribió, se cumplirá paso a paso. Este video no pretende anunciar fechas ni teorías conspirativas, sino recordarte que vivimos en el umbral de esa transición profética. El dragón no ruge de inmediato. Primero susurra, promete, persuade. Y cuando el mundo se adormece, entonces su voz se hace ley. Muchos creen que las profecías se cumplirán en un futuro lejano, en un escenario apocalíptico que aún no ha comenzado. Sin embargo, Elena G. de White advirtió que el cumplimiento de las profecías finales no llegaría de forma repentina, sino progresiva, casi imperceptible, como el amanecer que disipa la oscuridad sin que nadie note el momento exacto en que la luz domina. Vivimos en una época en la que las señales proféticas ya no son meras advertencias, se han convertido en titulares diarios. Lo que antes parecía imposible, la unión de poderes religiosos y políticos, el debilitamiento de la libertad de conciencia, la exaltación de la moral impuesta por ley, ahora es parte de las conversaciones públicas. Y, sin embargo, la mayoría no lo percibe, porque las señales más peligrosas son las que se disfrazan de esperanza. Elena G. de White escribió que, antes del cierre de la historia humana, los hombres llamarían bien al mal y mal al bien. Este cambio de percepción es una de las señales más claras de los últimos días. Vemos una sociedad que promueve la tolerancia, pero al mismo tiempo censura toda voz disidente, que exalta la libertad de expresión, pero silencia las convicciones basadas en principios divinos. Esa contradicción es el eco del dragón, que comienza a hablar bajo la apariencia del cordero. Las leyes, los medios y las instituciones se transforman lentamente en instrumentos que moldean la conciencia colectiva. Cuando la moral se legisla y la verdad se relativiza, el terreno queda preparado para el cumplimiento de las visiones que Elena G. de White describió con tanta claridad. Los movimientos religiosos que hoy se presentan como llamados a la unidad son, en su esencia, el cumplimiento de las advertencias de la profecía. No se trata de juzgar intenciones, sino de reconocer tendencias. Cuando las iglesias dejan de basar su autoridad en la palabra de Dios y buscan poder político para imponer creencias, están repitiendo el mismo error que provocó las persecuciones del pasado. La unión del poder religioso con el poder civil, escribió White, es el resultado inevitable de una religión que ha perdido el espíritu de Cristo. Estas palabras, escritas hace más de un siglo, parecen describir con exactitud el panorama actual. Una religiosidad popular que habla de paz, pero que, en nombre de esa paz, busca controlar. A nivel global, las señales se multiplican. Las crisis económicas, los conflictos armados, los desastres naturales y el miedo colectivo son utilizados como argumentos para justificar medidas cada vez más restrictivas. Elena G. de White predijo que el enemigo usaría estos temores para preparar al mundo para aceptar la imposición religiosa. Cuando las calamidades se multipliquen, dijo ella, se afirmará que los hombres han ofendido a Dios al violar su ley, y los dirigentes religiosos invocarán al Estado para imponer leyes que restauren la moralidad. ¿No estamos viendo ya esa tendencia? En nombre de la fe, de la estabilidad o del medio ambiente, se propone uniformar el comportamiento humano. Lo que parece una búsqueda de orden es, en realidad, el preludio de la coerción espiritual. Pero hay una señal aún más sutil,
la indiferencia espiritual. Elena G. de White explicó que, antes del tiempo de angustia, el mundo estaría absorbido por la distracción, la comodidad y la falsa seguridad. La gente se acostumbrará tanto al ruido del mundo que no escuchará la voz de la advertencia. Esa apatía generalizada es, quizás, la señal más peligrosa de todas. Mientras los ojos del mundo están puestos en las guerras y los terremotos, el verdadero temblor ocurre en el interior de las almas. Dios está probando corazones, separando a los que aman la verdad de los que prefieren la conveniencia. Cada día de silencio espiritual es una decisión que acerca o aleja el alma del llamado divino. Y sin embargo, entre todas las sombras, la esperanza sigue viva. Elena G. de White enseñó que las mismas señales que anuncian el fin también proclaman la cercanía de la redención. Cada crisis es un recordatorio de que la historia humana se acerca a su desenlace. Por eso, entender las señales actuales no es motivo de miedo, sino de preparación. Las profecías no fueron escritas para atemorizar, sino para despertar. Porque cuando la política y la religión se unan, cuando la libertad sea sacrificada en el altar de la seguridad, y cuando la fe verdadera parezca extinguirse, entonces se levantará un pueblo fiel que reflejará la luz del cielo. Y ese será el cumplimiento final del mensaje que Elena G. de White proclamó al mundo, que la verdad no puede ser destruida, ni siquiera por los imperios del dragón. Desde los tiempos antiguos, el enemigo de Dios ha buscado una sola cosa: usurpar la adoración que pertenece al Creador. Cada sistema de engaño, cada poder político o religioso que se levanta contra la verdad, tiene este mismo propósito: desviar al ser humano del verdadero culto a Dios. En los escritos de Elena G. de White, la ley dominical no es simplemente una cuestión de días o calendarios, sino el símbolo final de esa batalla por la lealtad del corazón. Ella advirtió que llegaría un momento en el cual las leyes humanas exigirían lo que la ley de Dios prohíbe y prohibirían lo que Él ordena. Ese sería el punto decisivo en el gran conflicto. Cuando los hombres exalten el domingo, el cual Roma designó, y lo impongan por ley, en oposición al mandamiento de Dios, entonces se manifestará la prueba final que decidirá el destino de las almas. El conflicto de los siglos. 36. La ley dominical no surge como un decreto repentino, sino como el resultado de un proceso. Elena G. de White describió cómo la sociedad exigirá medidas para restaurar la moralidad y volver a Dios ante las calamidades crecientes. En apariencia, será un movimiento noble. Líderes religiosos, políticos y ciudadanos clamando por unidad espiritual para detener las crisis. Pero bajo ese discurso de paz y fe, se esconde la antigua trampa del dragón. El sábado, instituido por Dios como memorial de la creación, será reemplazado por un día instituido por el hombre, y ese cambio marcará el punto de división entre la obediencia y la rebelión. No se tratará de un simple acto externo, sino de una decisión interna. ¿A quién reconoces como autoridad suprema? ¿A Dios o a los hombres? Elena G. de White explicó que el conflicto final no girará en torno a guerras o economía, sino a la adoración. El enemigo sabe que el amor no puede imponerse, pero busca controlar la conciencia por medio de la fuerza de la ley. Cuando el protestantismo extienda la mano para asir el poder de Roma y se una con el poder civil, escribió ella, entonces se habrá formado una imagen de la bestia. Esa unión será el clímax de la historia profética, un eco moderno de los días de Nabucodonosor, cuando todos fueron obligados a inclinarse ante la estatua. El decreto dominical representará ese momento de prueba universal. Quienes permanezcan fieles al mandamiento divino serán considerados enemigos del orden social, y la fe se convertirá en delito. Pero, en esa hora de oscuridad, el carácter de Dios brillará en su pueblo como nunca antes. Para muchos, este tema parece exagerado o distante, pero Elena G. de White advirtió que el engaño más peligroso es el que se presenta como verdad. La imposición del domingo no vendrá envuelta en odio, sino en aparente devoción. Será promovida por hombres sinceros, que creerán estar honrando a Dios. El conflicto será tan sutil que los que no estén arraigados en la palabra serán arrastrados por la corriente de la falsa reforma.
La obediencia a Dios será considerada rebeldía, y la fidelidad a sus mandamientos será vista como obstinación. Este será el punto en que la fe genuina será probada hasta el extremo, y cada alma tendrá que elegir entre la aprobación del cielo o la aceptación del mundo. El desenlace de esta crisis marcará el cierre del tiempo de gracia. Elena G. de White vio que cuando la ley dominical sea impuesta, el destino de muchos quedará sellado. Sin embargo, también afirmó que ese momento despertará una fe inquebrantable en aquellos que aman la verdad. La persecución es el fuego que purifica al pueblo de Dios. Así como los 3 jóvenes hebreos permanecieron firmes frente al horno ardiente, así también los fieles de los últimos días se mantendrán en pie, sostenidos por el poder divino. No temerán a los decretos humanos, porque su confianza no está en las promesas de los hombres, sino en la fidelidad del Creador. La crisis final no es un relato de terror, sino de esperanza. A través de las pruebas, Dios revelará la pureza de la fe, mientras el mundo se una bajo un sistema religioso global. Los hijos del Altísimo reflejarán su carácter de amor, obediencia y firmeza. Cuando el conflicto parezca perdido, descenderá el poder del Espíritu Santo, sellando a los fieles con la marca de Dios. Y entonces, el mundo verá cumplirse la profecía que Elena G. de White proclamó. La oscuridad más profunda precede al amanecer más glorioso. La ley dominical será el punto de no retorno en la historia humana, el umbral donde cada alma decidirá a quién pertenece. Y en ese momento, los cielos mismos testificarán que la verdad, aunque oprimida, jamás será vencida. En el corazón del conflicto final, cuando las naciones legislen contra la conciencia y el mundo parezca unirse en una sola voz de intolerancia disfrazada de fe, se levantará un grupo de hombres y mujeres que permanecerán firmes sobre la roca de la verdad eterna. Elena G. de White los llama el remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No serán los más poderosos ni los más numerosos, sino los más fieles. En una época donde la multitud buscará seguridad en las mayorías, ellos buscarán refugio en la palabra. Mientras la ley humana proclame un falso día de descanso, el pueblo de Dios defenderá el sábado del Señor no por obstinación, sino por amor y lealtad. Su obediencia será la respuesta silenciosa a un mundo que ha olvidado quién es el verdadero legislador del universo. Elena G. de White escribió que, cuando llegue el tiempo de prueba, la fe de cada alma será probada como el oro en el fuego. No habrá medias tintas ni neutralidad. Cada creyente deberá decidir si su lealtad pertenece al Creador o a las instituciones humanas. El papel del pueblo de Dios, entonces, no será político ni revolucionario, sino espiritual. No se opondrá con violencia ni con orgullo, sino con testimonio, paciencia y pureza. Su misión será mostrar, con la fuerza del carácter, que la verdad puede sostenerse incluso bajo las circunstancias más adversas. Serán pocos, pero su luz será tan intensa que el mundo no podrá ignorarla. Los fieles, dice White, brillarán en la oscuridad como estrellas en una noche sin luna. Durante ese tiempo, muchos que hoy parecen débiles serán fortalecidos por el Espíritu Santo. No será por talento humano ni por preparación académica, sino por una fe sencilla y profunda. Elena G. de White explicó que los que hoy se preparan con oración y estudio serán los instrumentos que Dios usará para proclamar el último mensaje de misericordia. Ese mensaje no será pronunciado desde púlpitos adornados ni transmitido por grandes medios, sino en las calles, en los hogares, en la vida diaria. El pueblo de Dios no será definido por su denominación, sino por su relación con la verdad. Muchos que nunca oyeron hablar del sábado lo aceptarán al ver el testimonio de los fieles. Será el tiempo en que las palabras de Cristo se cumplirán. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero ese testimonio no estará exento de oposición. Elena G. de White vio que, al levantarse el pueblo de Dios para defender la verdad, el mundo se volverá contra ellos con una hostilidad sin precedentes. Serán acusados de rebeldes, de enemigos del progreso, de causa de las calamidades que asolan la tierra.
Las leyes se torcerán para justificar su persecución. El poder que habla como dragón, escribió, perseguirá a los que no acepten su autoridad. Sin embargo, en medio de la opresión, los fieles experimentarán una paz que el mundo no puede ofrecer. Sus rostros reflejarán la serenidad del cielo, porque sabrán que su causa es justa y que su capitán es invencible. El papel del pueblo de Dios en este tiempo no es solo resistir, sino también interceder. Así como Moisés rogó por Israel, los fieles orarán por un mundo que los rechaza. Sus lágrimas serán semillas de salvación para otros. Elena G. de White comparó a este grupo con los antiguos profetas, llamados a hablar palabras impopulares en tiempos de apostasía. Su voz será un eco de la voz divina, invitando a todos al arrepentimiento antes de que se cierre la puerta de la gracia. Dios tiene aún un pueblo que no ha doblado su rodilla ante Baal, escribió ella, y los sacará con mano poderosa para que den testimonio de su nombre. Finalmente, cuando la persecución alcance su punto más alto y parezca que el pueblo de Dios será aniquilado, la gloria del Señor se manifestará en ellos. El tiempo de angustia será breve, prometió Elena G. de White, pero será terrible. Sin embargo, Dios protegerá a los suyos como la niña de sus ojos. En ese instante, la fe triunfará sobre el miedo, la obediencia sobre la imposición y el amor sobre la violencia. El papel del pueblo de Dios en la crisis final no será esconderse, sino reflejar el carácter de Cristo ante un mundo que lo ha rechazado. Su fidelidad demostrará que la verdad puede resistir cualquier fuego y que la victoria final pertenece al Cordero. Cuando los cielos se abran y la voz divina proclame, «Hecho está», aquellos que permanecieron firmes comprenderán que su lucha no fue en vano. Ellos serán los testigos vivos de que, aun en la hora más oscura de la historia, la luz del cielo nunca se apaga. Cuando la historia humana llegue a su punto culminante y las naciones del mundo se hayan alineado en torno a un poder que desafía abiertamente la ley divina, se revelará con claridad lo que durante siglos estuvo oculto, que el gran conflicto no era entre ideologías políticas ni sistemas económicos, sino entre la obediencia a Dios y la sumisión al orgullo humano. Elena G. de White enseñó que todo lo que comenzó con la rebelión en el cielo terminará en la tierra con la vindicación del carácter de Dios. Cada ley injusta, cada decreto de persecución, cada intento de suplantar el sábado por el domingo, será finalmente expuesto como parte de un drama espiritual que tiene como fin revelar quién es verdaderamente digno de adoración. Y en ese desenlace, los fieles que parecían débiles se levantarán como columnas de luz en medio de un mundo envuelto en tinieblas. La profecía no fue escrita para despertar curiosidad, sino para preparar corazones. Elena G. de White afirmó que el propósito de Dios no es atemorizar, sino fortalecer a su pueblo. Los que han confiado en su palabra, dijo, no serán confundidos. Cuando todo parezca perdido, se oirá una voz desde el cielo diciendo, «Pueblo mío, entra en tus aposentos». Escóndete un poco de tiempo, en tanto que pasa la indignación. El conflicto de los siglos, caput. Forto. Esta promesa resume el mensaje de esperanza que atraviesa toda la Escritura. El bien triunfará, no por la fuerza de las armas, sino por la fidelidad de aquellos que permanecieron leales a los principios del reino eterno. En ese momento, el silencio del cielo se romperá con una voz poderosa que resonará por toda la tierra. Será la proclamación final. Hecho está. La historia, con todos sus dolores y victorias, se cerrará ante los ojos del universo. Los reinos que parecían invencibles se desmoronarán, y la gloria del Creador cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Elena G. de White describió ese instante con una belleza indescriptible. El arco iris de la promesa rodea a los fieles, y los cielos se abren para revelar el rostro de Dios. No habrá más lágrimas, ni persecución, ni dolor. Aquellos que defendieron la verdad a costa de todo, contemplarán el resultado de su fe. Verán que la fidelidad, aunque parecía locura ante el mundo, era la sabiduría del cielo. Pero antes de ese amanecer glorioso, aún debemos enfrentar la noche.
Elena G. de White no ocultó que el camino del pueblo de Dios estará marcado por pruebas, incomprensión y soledad. Sin embargo, en medio de esas tinieblas, el Espíritu Santo actuará con más poder que nunca. El mensaje del tercer ángel, escribió ella, será proclamado con gran voz, y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Esa gloria no será solo una luz visible, sino una transformación interna. Hombres y mujeres llenos del amor de Cristo, reflejando su carácter frente a un mundo que lo ha rechazado. La victoria final no se logrará por estrategia humana, sino por la presencia viva del Espíritu en el corazón de los fieles. La conclusión del gran conflicto no pertenece al miedo, sino a la esperanza. Todo lo que Elena G. de White profetizó apunta a una realidad. Dios sigue gobernando la historia. Los imperios pasan, los líderes cambian, pero el propósito divino permanece. La caída de los Estados Unidos como símbolo de libertad y su transformación en instrumento de coerción no es el final del relato, sino el preludio del regreso del rey. La aparente victoria del dragón solo servirá para preparar el escenario del triunfo del Cordero. Cada evento que hoy sacude al mundo no hace más que confirmar que la profecía es verdadera. Y cuando todo haya sido cumplido, cuando la tierra se haya sacudido bajo los pasos de su Creador y el cielo resplandezca con su gloria, el eco profético de las palabras de Elena G. de White resonará en los corazones redimidos. La controversia ha terminado. Ya no hay pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. En un solo palpitar de armonía, todo el universo declara: Dios es amor. En ese instante, las lágrimas de los fieles se transformarán en canto, y las heridas del tiempo serán selladas por la eternidad. Así se cerrará el círculo de la profecía, y aquellos que comprendieron el papel de los Estados Unidos en la historia no verán solo una nación caída, sino un plan divino cumplido, donde la verdad triunfó sobre la mentira y la luz disipó para siempre la oscuridad. Antes de irte, hay algo que debes ver. Si este mensaje te hizo pensar, si despertó en ti esa sensación de que el cielo sigue hablando a través de los acontecimientos, no puedes perderte el video anterior. El dolor oculto de María revelado. Lo que la Biblia dice. En él comprenderás cómo el sufrimiento humano y las profecías divinas están más conectados de lo que imaginamos. Y descubrirás un mensaje que puede transformar tu manera de ver el dolor y la fe. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete ahora, da like y comparte este video con alguien que también necesita entender lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Cada acción tuya ayuda a que más personas escuchen las verdades que fueron silenciadas por siglos. Y recuerda, no estamos aquí solo para entender las profecías, sino para prepararnos para el regreso del Rey. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde, siempre.